Buenos días, hermanos. Vamos a continuar dentro de este tema de la Biblia y la prosperidad. Todavía hay cosas importantes que ver. Recuerden que todo esto que estamos viendo es porque hay doctrinas apartadas de la palabra que enseñan muchas cosas para mejorar nuestra vida, para prosperar sin fundamento en la palabra, pero que muchos creyentes adoptan porque les gusta, se les hace fácil, se les hace lógico, y vemos cristianos pues participando en cosas que la misma Biblia condena, como esta segunda y última parte del fetichismo en la iglesia. Ya explicamos que fetichismo es una tendencia, dice el diccionario, a divinizar ciertos objetos, a darles un poder divino, un poder sobrenatural, místico. Y un fetiche es un objeto a quien se le atribuyen poderes mágicos, divinos o sobrenaturales. Algunas veces cristianos practican esas cosas por ignorancia de la palabra, pero no es pretexto porque la Biblia nos manda a escudriñar las Escrituras. El cristiano debe ser un creyente que escudriña, a ver, esto sí es correcto, esto estará correcto hacer esto, agradará a Dios. Caemos, y muchos cristianos caen por ignorancia, otros manipulados por predicadores, pastores, que en ignorancia lo enseñan, o por manipulación, o por dinero, porque incluso se venden objetos, pues que bendecidos, que ungidos, etcétera, etcétera. Pero también hay creyentes que creen que la Biblia por sí misma, tenerla en la casa, me protege, más si la abro en el Salmo 23, no, pues ya, si tú la abres en el Salmo 23, es milagroso, y todo eso es falso a la luz de la Biblia. Pero hay una necesidad, o más bien diría, ante la necesidad de diferentes problemas, creyentes se olvidan de venir a orar, a clamar a Dios, a buscar su voluntad, y quieren resultados prácticamente mágicos, que suenen medio bíblicos, y buscan y caen, y podemos caer en el fetichismo, en esas prácticas que son ocultistas, que son hechiceras, que la Biblia condena tajantemente. Y uno de esos fetiches que se ha hecho un abuso desmedido es usar la sangre de Cristo para lo que no fue destinada. La sangre de Cristo tuvo un propósito, y lo leímos en Mateo 26, 28, cuando Cristo dijo que esta era la sangre del nuevo pacto, su sangre que por muchos es derramada para remisión de pecados, o como dice la versión de Dios habla hoy, para perdón de sus pecados. Para eso fue derramada la sangre de Cristo. Ese era el pago para que Dios pudiera perdonar tus pecados y mi pecado, que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, muriera en esa cruz y derramara su sangre para perdón de pecados. Dice 1 Juan 1:7 que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Cualquier pecador, cualquiera en este mundo, que viene arrepentido de sus pecados y pone su fe en Jesucristo que pagó por sus pecados, es limpiado por la sangre de Jesucristo. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Ese fue el propósito que la Biblia enseña. Dice Colosenses 1:20, por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz, ¿qué dice? Mediante la sangre de su cruz. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Puede hacer que nosotros, lo vamos a ver más adelante, que estábamos separados de Dios, enemistados con Dios, hiciéramos la paz con Dios mediante su sangre. Entonces, sí es cierto, hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay poder, pero usarla como fetiche es una herejía, raya en blasfemia. Usar la sangre de Cristo como conjuro, como una fórmula mágica, cuando la gente empieza pues acostumbrado a prácticas idólatras, que me cubro con la sangre de Cristo, cubro mi casa con la sangre de Cristo, te cubro y cubren objetos, cuando para eso no fue derramada la sangre de Cristo. Y entonces hacen declaraciones, no, mira, tú cúbrete con la sangre de Cristo y te va a ir bien. No es así a la luz de la Biblia, nunca tuvo ese propósito. Pero muchos, les decía yo hace 8 días, dicen, es que pastor, a mí me ha funcionado. Es que me ha funcionado cubrirme con la sangre de Cristo. Mira, yo no sé si te ha funcionado o no, pero no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Entonces les decía yo que el cristiano nunca debe aceptar algo por el solo y simple hecho de que funciona. Nunca. Ese no es el parámetro. A ver, si funciona es de Dios, si no funciona no es de Dios. No, el parámetro es, si está fundamentado en la palabra de Dios, lo acepto. Y si no, debo cuestionarlo, debo escudriñar. Porque si las cosas son porque funcionan, pues les decía yo hace 8 días, hay gente que dice que las limpias le funcionan, hay gente que dice que les funciona el Feng Shui, hay gente que les dicen que les funciona la homeopatía, el yoga, la hechicería, la acupuntura. Pero porque funcionen esas cosas no significa que sean correctas delante de Dios, que agraden a Dios. No es el parámetro. Que algo me funcione no significa que esté acorde a la palabra de Dios. Y el cristiano tiene que basarse en la palabra de Dios en todo. Dice 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis. Fíjense que necesitamos aprender. ¿Aprender a qué? A no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. Necesitamos aprender. A ver, esto que dijo el pastor, esto que me enseñaron, esto que he practicado por años como cristianos, está escrito, es bíblico, y si no, no hay que aceptarlo. No hay que pensar más allá de lo que está escrito. Y yo les decía que una vez un hermano me dijo, pues mire hermano, no estará escrito, pero yo me sigo cubriendo con la sangre de Cristo, porque me funciona. Y mucha gente te dirá que les funcionó el manto de María. Una vez escuché a una persona, no sé si vieron una vez, estaba muy fuerte el COVID. Gente había muriendo por el COVID. Y salió el presidente de la República recomendando una estampita, un detente, no sé si lo vieron. Y mucha gente decía, no, sí, yo con mi estampita me dio el COVID y no me pasó nada. Entonces hay que recurrir a la estampita porque dicen ellos que les funcionó. El cristiano no debe aceptar las cosas si funcionan o no. El cristiano debe aceptar si la Biblia lo dice, lo ordena, lo manda. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de ¿qué? No ir más allá de lo que está escrito. Tenemos que cuestionar, esto es bíblico. Miren, no sé si se enteraron que la semana pasada se dio a conocer un triste caso de un siervo de Dios
que cayó en adulterio, Steve Lawson. Este no era un falso profeta, era un siervo de Dios, cayó en adulterio. Y entonces la iglesia lo expulsó y dio a conocer su pecado, porque además tenía varios ministerios y etcétera, etcétera. Y muchos cristianos que no leen la Biblia, que falta de amor, porque lo expusieron, los trapos sucios se lavan en casa. No, cuando hay pecado y más en un siervo de Dios, alguien que sirve, hay que exponerlo. Y fue despedido del pastorado bíblico, aunque está en restauración. Pero por no conocer la palabra, muchos cristianos, no, faltos de amor, no, claro que tenían que exponerlo, más siendo una figura pública, muy conocida, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, este siervo de Dios, que cayó en pecado, que hay que orar por él, que Dios lo restaure, que al parecer está siendo restaurado, pero ya fue despedido de su ministerio pastoral. Pero pues hay cristianos, ay no, pobrecito no, que Dios lo restaure, que la gracia de Dios lo restaure, pero lo que está escrito es que se anuncie públicamente y se le discipline. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces hay que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, pero también a pensar lo que está escrito y aplicar lo que está escrito. Y la sangre de Cristo, Efesios 1:7, dice que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se acuerdan qué significa redención? Pago. Para eso está escrito que fue derramada la sangre de Cristo, para pago por el perdón de ¿qué? De pecados. Y si tú has nacido de nuevo, la sangre de Cristo hizo esa obra, te limpió de pecado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque no había otra manera. Solo la sangre de Cristo. Veíamos Hebreos 9:22 que dice al final que sin derramamiento, Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Recuerden que en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero, pero además se sacrificaba cada año. Fíjense, cada año tenía que venir el sacerdote y sacrificar el cordero y rociarlos para el perdón de pecados, y pasaba un año y otra vez, y dice Hebreos 10:10, fíjense lo que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote en el Antiguo Testamento está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez tuvo que pagar. Y hoy cualquier persona que arrepentida de sus pecados pone su fe en Jesús, es limpiado por esa sangre de Jesucristo. Porque dice Efesios 1:7 que tenemos redención por su sangre. Entonces debemos pensar en lo que está escrito. Miren cómo dice Romanos 5:8. Todos conocemos este primer versículo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Pero vean el versículo 9: pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. ¿A través de qué fuimos justificados? De su sangre. De su sangre. La palabra justificado significa declarar sin culpa. Hagan de cuentas que se hace un juicio a una persona que se cree que asaltó un banco, y se hace el juicio y se dice no, él no fue culpable, se le declara inocente. Bueno, aquí sí éramos culpables, pero la sangre de Cristo, cuando arrepentidos venimos a Cristo, hace que seamos justificados, declarados justos, sin culpa delante de Dios, porque la sangre de Cristo pagó. Dice Romanos 5:1, versículos antes: justificados
pues por la fe tenemos que paz para con Dios, nos reconcilia. Aquel con el que estábamos enemistados, una vez que venimos a Cristo, nos declara justos, sin culpa, limpiados de nuestros pecados. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. No andar cubriendo mi carro, ni cubriendo mi casa, ni mi mascota, ni nada de eso. Por eso dice el 9, vuelvo a leer, pues mucho más, estando ya justificados, declarados justos, inocentes, sin culpa en su sangre, por él seremos salvos de la ira, gracias a la obra de Jesucristo. Fíjense, en Apocalipsis hay una escena que un día viviremos. Dice así Apocalipsis 7:13. Entonces, un día que no sabemos cuál, por cierto, todos esos que andaban diciendo que el 17 y el 18 ya no saben ni dónde esconderse. Pero un día va a venir el Señor y dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde ha venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y todo gracias a qué? A la sangre de Cristo. Entonces, mucho cuidado. Yo insisto, a lo mejor a alguien le enseñaron así en alguna iglesia, que te cubras y cubre tu casa y sellamos el hogar y sello. Y la realidad es que la sangre de Cristo tuvo el propósito de limpiarnos de nuestros pecados, de reconciliarnos con Dios, de acercarnos a Dios. Miren cómo lo dice Efesios 2:12 en adelante. En aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban sin Cristo? Dice aquí que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Fíjense, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es una realidad. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos alejados de Dios. Hay hermanos que luego dicen, no, yo sí le oraba, yo le pedía, pero dice la Biblia que estábamos alejados porque éramos pecadores, no estábamos justificados. Claro que Dios no oye al pecador, ni te oía, ni tenías una comunión con él. La Biblia dice que estábamos alejados, sin esperanza y sin Dios. Y así es como está toda persona sin Cristo. Si alguien que me escucha tiene una religión, tienes lo que quiera, pero estás sin Cristo, estás alejado de Dios, sin esperanza. Pero vean el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que nos hizo cercanos a Dios? La sangre de Cristo. Al limpiarnos de pecado, al justificarnos, es entonces que somos acercados a Dios. Hemos sido hechos cercanos. Cercanos es una palabra que en griego significa una cercanía de intimidad. Hoy podemos hablar con Dios, hoy podemos tener comunión con Dios, podemos hablar, pedirle, expresarle, orar, clamar, porque hemos sido hechos cercanos, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos acercó a Él? La sangre de Cristo. Ninguna persona que no haya venido a Cristo puede tener esta cercanía.
aunque diga que conoce a Dios, aunque diga que es cercano, aunque diga que lo conoce, aquí dice que sin Cristo estábamos lejos, que lo único que nos hace estar cercano es que la sangre de Cristo. Ahora dice Hebreos 10:19, miren, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar ¿qué? Santísimo. Esta expresión significa entrar a su presencia, tener comunión con Él, hablar con Él, saber que Él está, que me oye, que me habla a través de su palabra. ¿Por qué tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. Qué bendición que hoy podemos acercarnos. Hoy tenemos la libertad, en cualquier momento puedo hablar con Dios, no tengo que esperar un día especial, no tengo que ir a un lugar especial, puedo ir manejando en el auto y hablar con Él. Padre, gracias porque estás en mi vida, gracias por la salvación, te pido por mis hijos, te pido por mi esposa, Señor, te adoro porque tenemos libertad. Antes era una vez al año, se acercaba el sumo sacerdote. Ahora nosotros tenemos libertad para entrar a su presencia, para hablar con Él, ¿saben? Trata de hablar con el gobernador de tu estado. Trata de hablar con él. Te van a decir que no hay citas, te van a recibir una carta, te van a decir que sí un día. Trata de hablar con tu diputado, con el regidor, con el jefe de manzana, no. Pero trata de hablar con el presidente. No se puede. La mayoría de las personas no podemos. Podrá sus empleados cercanos, sus funcionarios públicos. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos hablar no con ellos, con uno que es mucho, pero mucho, muchísimo más importante, grande, poderoso que ellos, y es Dios. Por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos y podemos hablar con Él, y dice la Biblia que yo le hablo, que Él me oye, que Él atiende mi voz. Dios, que es el creador de los cielos, de la tierra, de todo cuanto existe, el que sustenta tu vida, el que sustenta todas las cosas, tengo libertad para entrar a su presencia, sin hacer cita, sin pedirle a ver si me atiende. Dios oye la oración de sus hijos. Amén. Entonces dice Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, esto es maravilloso, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vean qué hermoso, qué precioso lo que hace la sangre de Cristo. Limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Esto lo voy a explicar de una manera sencilla. Tú y yo, antes de Cristo, cometimos pecados diversos, ¿no? Si nos pudiéramos aquí a contar, no, pues yo hice, yo aquello, etcétera, etcétera. Cuando venimos a Cristo, su sangre nos limpia de pecado, pero también dice aquí que limpia nuestras conciencias. Esto significa que quita la culpa del pecado. El cristiano, cuando verdaderamente se arrepiente, es perdonado y ya no carga con la culpa del pecado. Muchas veces sí las consecuencias terrenales. Es decir, a lo mejor un ladrón asesinó y lo meten a la cárcel y tiene que pagar 30 años. Pero si en la cárcel conoce a Cristo, es perdonado, es limpiado con la sangre de Cristo y su conciencia limpia. Quizás no salga hasta dentro de 30 años terrenalmente, pero su conciencia está limpia, porque ha sido perdonado. Ese es el poder. El cristiano no tiene por qué andar cargando la culpa. Es que yo era de lo peor. Es que ya no eres. Erais algunos, dice 1 Corintios 6:11.
Y esto erais algunos, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados. Nuestras conciencias, el cristiano no tiene que andar cargando con la culpa y después de 10 años, ay, es que yo hice. Si Dios te ha perdonado, ya tu conciencia fue limpiada. Vean cómo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más que la sangre de los animales. Se ofreció Cristo a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia ¿de qué? Del mal que hicimos, para que de esta manera podamos servir a Dios, al Dios vivo. Hoy podemos servir a Dios no porque somos perfectos, no porque somos Santo Tomás, ahora somos santos, apartados para Dios, pero podemos servirlo porque nuestra conciencia ha sido limpiada por la sangre de Cristo. No hay que cargar con la culpa. Yo conozco personas que dicen, ay, pero yo era, y siguen años sufriendo o no han entendido la obra de Cristo o no han nacido de nuevo, porque la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de todo pecado. Él se olvida de nuestros pecados en el momento que nos perdona. Entonces, para eso se derramó la sangre de Cristo. Miren, Hebreos 10:17 dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Él ya no se acuerda, ¿qué tenemos que andar acordándonos nosotros? Y ya 30 años después, es que yo era, es que yo hice, ya te perdonó, ya te limpió. Si verdaderamente te arrepentiste, ya tu conciencia debe estar limpia, si esto fue genuino y sincero delante de Dios. Él ya no se acuerda, ¿qué tenemos que andar acordándonos nosotros? Saben que hay personas, lo digo con todo respeto, pero la Biblia no nos manda esto, que viven de viajar por el mundo visitando iglesias, contando su testimonio. Los invita, vamos a invitar a esta persona para que cuente su testimonio. Es que él fue asesino y entonces van de iglesia en iglesia contando su testimonio, creyendo que eso va a acercar a Dios a la gente. Un querido pastor decía, su testirollo. Porque luego puro rollo, y yo, hermanos, y yo estuve con 6 mujeres, y yo hice. Ya, si Dios ya te perdonó, ¿qué tienes que andarlo contando? La Biblia no nos manda eso. La gente no se salva por oír un testimonio. Dios no nos mandó a dar nuestro testimonio de cómo éramos y ahora cómo somos. De pronto, eventualmente, en una charla donde estamos compartiendo la palabra, eventualmente tocamos algún punto, mira, Dios me rescató de ahí, pero no nos dedicamos a dar el testimonio. Miren, dice 1 Corintios 1:21, ¿qué es lo que salva a la gente? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por los testimonios de la gente. ¿Así dice? No, es que si esta persona oyera este testimonio se va a convertir. No es cierto, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y lo que tenemos que hacer es predicar la palabra. No, pero un testimonio para que ayude, es que si no, usted no sabe, ese hombre era drogadicto y si va con los drogadictos y le da su testimonio se van a convertir. La gente no se convierte por oír un testimonio, la gente se convierte cuando oye la palabra de Dios, el Espíritu Santo le convence de su pecado y se arrepiente de ellos. Amén. Entonces, mucho cuidado porque si hay, yo les he contado en una iglesia que íbamos. Cada domingo pasaba una hermana. Hermanos, quiero que oren por mi esposo. Yo creo que va a ser salvo, pero ayer me pegó y no sabe, y ya. Y de repente alguien le decía como, y en 8 días hasta parecía telenovela. A ver, ¿ahora qué le hizo? Hermanos, sigan orando por mi esposo porque ahora, no, el día que fue su esposo todo el mundo le echó ojos de pistola. No nos manda Dios a andar contando nuestro testimonio. Nos manda, miren lo que dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y
extendiéndome ¿a dónde? A lo que está delante. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Hebreos 10:17, Dios nunca se acuerda de nuestros pecados y transgresiones cuando nos arrepentimos verdaderamente. Nunca. Porque dice ahí, pues donde hay remisión de estos, versículo 18, no hay más ofrenda por el pecado. Y viene el 19, así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20, por el camino, fíjense lo que hizo la sangre de Cristo, nos abrió un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y todo esto lo hace ¿qué? La sangre de Cristo. Ahora uno dice, bueno, cuando yo no era cristiano, me arrepentí de mis pecados, puse mi fe en Jesucristo, su sangre me limpió, pero ahora como cristianos llegamos a pecar. La palabra de Dios dice que sí, y su sangre sigue vigente para limpiarnos. Miren, dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, andar en luz es en santidad, en su palabra, en obediencia. Si andamos en luz, como Él está en luz, como Él está en santidad, ¿qué pasa? Tenemos comunión, ¿qué dice ahí? Unos con otros. Y antes de leer la parte final, miren qué interesante. Cuando uno está en santidad, puede uno tener comunión con los hermanos, hay comunión. Pero véanlo a la inversa. Cuando un hermano anda en pecado, lo primero que pierde es su comunión con Dios, por supuesto, y después su comunión con los hermanos. No sé si te ha pasado que estás en pecado y no quieres ni ver a los hermanos. No quiero ir a la iglesia. Empiezas a apartarte, se rompe tu comunión con Dios, se empieza a romper tu comunión con los hermanos. Pero bueno, dice, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún como cristianos, cuando llegamos a pecar, ¿qué necesitamos hacer? Confesar nuestro pecado. Esto es importantísimo. Un cristiano que está en pecado y no lo ha confesado y no se ha apartado, entonces en ese momento está su comunión rota con Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo sigue vigente, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven algún indicio en lo que hemos leído de que la sangre de Cristo sirva para andar cubriéndonos, sellándonos, protegiéndonos del peligro, etcétera, etcétera? Por supuesto que no. La sangre de Cristo es para limpiarnos de toda maldad. Hermano, entonces, ¿qué hago si estoy en una necesidad? Ya lo estudiamos hace 15, hace 21 días. Ora, clama, da gracias y Dios promete darte la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Pero la sangre de Cristo tiene ese propósito, limpiarnos de pecado. Entonces, ¿qué diferencia andar decretando y que soy sano y soy sano por la sangre de Cristo y te protejo con la sangre de Cristo y te cubro? Lo que necesitamos hacer es clamar a Dios, orar a Dios. Miren lo que oraba David en el Salmo 18:6. En mi angustia, ¿cuántos han pasado angustias? Angustia es algo que te preocupa, que te quita la paz, un problema de salud, la economía, los hijos, lo que sea. En mi angustia invoqué la sangre, así dice, no, invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz
desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La Nueva Traducción Viviente dice, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor, dice la palabra de Dios, llegó a sus oídos. Entonces, ¿qué conjuros ni qué nada? Hay que orar, hay que clamar y Él obrará según su perfecta voluntad. Amén. Si ustedes leen en Efesios 14, 6:14 en adelante, está la armadura del cristiano. Quiero que la leamos y me sigan ahí con su vista. Esta es la armadura del cristiano para vivir la vida cristiana. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la armadura del creyente. ¿Leyeron por ahí la sangre de Cristo? Le faltó a lo mejor a Pablo, desconocía que había que cubrirse con la sangre de Cristo. No, aquí dice, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Algún día hemos estudiado este pasaje, qué hermoso, los recursos del cristiano para vivir la vida cristiana. Y entre ellos no está la sangre de Cristo para protegernos en la vida diaria. La sangre de Cristo nos limpia de pecado, pero Dios dejó otros recursos para nuestro andar diario. Entonces, no hay que andar haciendo cosas que no están escritas. Una vez me dijo una persona cuando platicábamos algo de esto, hermano, entonces de verdad, ¿no me sirve de nada cubrirme con la sangre de Cristo? No. Pero hermano, es que así me enseñaron. No, el que te cubre, el que te guarda es Dios. Cuando vienes, oras, estás en su voluntad. Dice el Salmo 119:14, miren qué hermoso salmo. Mi escondedero y mi escudo, ¿eres quién? Tú, en tu palabra esperado. ¿Quién es nuestro escudo? Nuestro escondedero. ¿Saben qué es un escondedero? No sé si han visto algunas veces alguna película donde se desmorona un cerro y de pronto el héroe, ¿verdad? Ve una cueva y se mete y cae, se deslava el cerro y él sale salvado, librado. Eso es un escondedero. El que nos guarda, el que nos protege es Dios. Él es nuestro escudo. A Él tenemos que clamar, a Él tenemos que pedirle, Señor, guárdame, Señor, te pido que me protejas, voy a salir de viaje o voy al trabajo o mis hijos, en el nombre de Jesús y nunca invocando la sangre de Cristo. ¿Es claro? Bueno, una vez escuché esto, fíjense, un hermano llegó con su pastor y dijo, pastor, tengo que ir a una comunidad por mi trabajo donde hay mucho narcotraficante, hay mucha maldad, asaltan, ore por mí. Y entonces, fíjense la oración que hizo, hasta aquí la anoté. Empezó a orar por él, cúbrelo con tu sangre, y de repente que dice, Señor, que tu sangre lo haga invisible. Ahora, la sangre tiene poder de hacernos invisibles. ¿Se acuerdan del hombre invisible? Había unas caricaturas, ¿no? ¿Dónde dice que la sangre de Cristo? A ver, hazme invisible con tu sangre. Vean qué barbaridades por ignorancia. En lugar de decir, Señor, guárdalo, protégelo. ¿Cuál tu sangre me hace invisible? Ahora pregunta, si tú y yo como cristianos nos pasa algo malo, un asalto, ¿estamos exentos de que nos pase algo malo? Te roben, te matan. Ahorita hay mucha inseguridad. ¿Qué pasa si como cristianos incluso alguien nos mata? ¿Será que nos faltó cubrirnos con la sangre de Cristo? ¿Será que Dios se descuidó? Ay, mi hijo lo mataron y yo andaba descuidado.
¿Será que Dios se descuidó cuando mataron a miles y miles de cristianos por predicar la palabra de Dios? ¿Se habrá descuidado Dios? ¿Les habrá faltado cubrirse con la sangre de Cristo? Los apóstoles, 11 de los apóstoles, según la historia narra, fueron muertos como mártires. Uno le cortaron la cabeza, otro lo voltearon y lo crucificaron de cabeza, etcétera, etcétera. ¿Será que les faltó a ellos cubrirse con la sangre de Cristo? Dios, mis hermanos, está al control y todos vamos a morir. ¿De qué manera? No sé, pero si un cristiano muere de manera, vamos a llamarle, trágica, ¿será que Dios se descuidó? ¿Cuántos creyentes han muerto de manera trágica? En Medio Oriente están muriendo creyentes por vivir y predicar la palabra de Dios. En China, estaba leyendo un artículo en la semana, que es el lugar a nivel mundial donde cada vez más personas vienen a Cristo, pero es el lugar de mayor persecución. Después de, allá todavía no los matan como lo hacen en Corea o como lo hacen en Medio Oriente, pero hay cárcel, hay prohibiciones, pero el cristianismo se está extendiendo. Dios está permitiendo persecución a los cristianos y Él los guarda, Él los protege y Él hace que su obra crezca, pero no es que se descuidó Dios. Y claro que podemos orar, dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y agarra de su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios nos guarda. Y si un día permite que muramos, vamos a morir. Dios ya estableció qué día, en qué momento tú y yo vamos a morir, ya está establecido. Dios es el que sabe cómo y cuándo, pero hay cristianos, miren, no sé si han oído cristianos que una vez me contaban, me dice, pastor, fíjese que estaba enfermo un familiar y pues invité al pastor a orar por él. Y que llegó el pastor y empezó a orar, reprendo la muerte sobre tu vida. El espíritu de muerte, no, es más, empezó a orar y dice, Satanás no te lo vas a llevar. Pregunta, ¿Satanás se va a llevar a los cristianos? Satanás se lleva a los cristianos. ¿Ustedes creen que nosotros, que la palabra de Dios dice que cuando muramos nos vamos a su presencia, nos va a llevar Satanás, que tenemos que andar reprendiendo la muerte? ¿Quién es el que da la vida y la muerte? Dios. Entonces, nada de andar, reprendo el espíritu de muerte. No te vas a morir. Y si es la voluntad de Dios, si Él da y Él quita la vida. Dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, y ahí estás tú y estoy yo y estamos todos, que mueran una sola vez, ya está establecido. Nada va a cambiar, tú y yo vamos a morir un día y Dios sabe qué día y en qué circunstancias. Y ya está establecido. La Nueva Traducción Viviente dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, después vendrá el juicio. Vean cómo lo dice Job 12:10. En su mano, en la mano de Dios, está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Vean la versión Traducción Viviente porque es más clara. Ya que la vida de todo ser viviente está ¿en qué? En sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Toda persona que está viva es porque está en las manos de Dios. Toda persona que muere es porque Dios así lo permitió. Y por eso decía el profeta Samuel, dice en 1 Samuel 2:6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor da tanto la muerte como la vida. Entonces, si el Señor da la muerte y el Señor da la vida, ¿qué tengo que hacer yo como cristiano reprendiendo la muerte sobre la vida de una persona? O sea, estoy reprendiendo a Dios, quien da y quita la vida. ¿Quién da y quita la vida? Y si yo digo, reprendo la muerte, le estoy diciendo a Dios, te reprendo. ¿Sí me explico? No, Él es el que da
y quita la vida. El cristiano debe orar: Señor, oramos por este enfermo. Si es tu voluntad, sánalo. Si es cristiano, Señor, fortalécelo, dale paz, sea cual sea tu voluntad. Y si no es cristiano, pues por eso yo siempre les digo, oremos primero por su salvación. Señor, y si lo tienes ahí a la persona que está enferma, ¿sabes qué? Le debes decir lo más importante: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Te invitan a orar por un enfermo que no es cristiano, ora primero por su salvación, predícale el Evangelio. Eso es lo más importante. Morir o no morir está en las manos de Dios, porque Él dice aquí: Él mata y Él da la vida. Entonces, pero ahí están, y te cubro y reprendo la muerte con la sangre de Cristo. ¿Cómo que reprendo la muerte? Muerte no te lo lleves, espérame, ¿cómo muerte no te lo lleves? ¿Quién da la vida y la muerte? Cosas que hacemos y que practicamos por ignorancia. Miren lo que dice Romanos 14:8. Pues si vivimos, ya como cristianos, para el Señor vivimos. Y si morimos, reprendamos la muerte. No, si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué decía Pablo en Filipenses 1:21? Para mí el vivir es Cristo y a la muerte la reprendo. Así dice, miren, ahí está, Filipenses 1:21, no sé si lo tenemos por ahí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué? Ganancia. Para el creyente, cuando morimos es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a su presencia. Porque vamos a un lugar donde, ya lo leímos en Apocalipsis, ya no va a haber dolor, Él va a enjugar las lágrimas, no va a haber tristeza. El creyente sabe que el día que Dios me lleve, ya gané. Amén. Entonces, nada andar reprendiendo y la sangre de Cristo me cubra. No, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, termino. Jamás usemos, pues, si lo habías hecho, la sangre de Cristo con ningún otro propósito. La sangre de Cristo fue derramada para que cuando un pecador se arrepienta, la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado, lo justifique, lo reconcilie y lo haga cercano a Dios. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. Pero estas corrientes están cada vez más trayendo enseñanzas del mundo y mezclando, y decreto por la sangre de Cristo, y sello, y 7 sellos en tu casa con la sangre de Cristo, y barbaridad y medio. Nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Amén. Vamos a terminar aquí y vamos a despedirnos en oración. Les invito a que cierren sus ojos. Y demos gracias, eso sí, demos gracias por la sangre derramada de Cristo. Sabes que si has creído en Jesucristo, esa sangre te limpió, esa sangre te ha hecho cercano a Dios. Pero si no has creído en Jesucristo, si no te has arrepentido de tus pecados, necesitamos venir a Cristo arrepentidos. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos esa bendición, que hemos sido hechos cercanos a Dios. Estábamos alejados, sí, pero fuimos hechos cercanos a Dios por la sangre de su Hijo Jesucristo. Así es que, qué importante es no pensar más allá de lo que está escrito. Demos gracias a Dios por su sangre derramada y vivamos para servirle, para predicar su palabra. Lo que la gente necesita es a Cristo. Lo que la gente necesita escuchar es el mensaje del Evangelio, porque cuando se arrepienta y crea, la sangre de Cristo limpiará sus pecados. Pongámonos de pie.
Padre Celestial, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña a lo largo de toda la Biblia, desde los corderos que eran sacrificados, pues que todo esto apuntaba la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque hoy, gracias a que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, podemos ser limpiados de todo pecado. Podemos estar cercanos a ti, Padre Celestial. Gracias por Jesucristo. Ayúdanos a llevar este mensaje de arrepentimiento y salvación a toda persona. Si tenemos personas en dificultades, en problemas, que los llevemos a ti, al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Lo que tú harás en sus vidas, pues es parte de tu soberanía. Pero lo que tú haces con toda seguridad es que todo pecador arrepentido es limpiado de sus pecados y reconciliado con Dios. Ayúdanos a llevar este mensaje a toda criatura. Tú nos mandaste ir y predicar el Evangelio. Gracias te damos por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.